duende y el espejo. Esta historia la escuché de viva voz de su protagonista. Cuenta que un día cualquiera pasaba por una pequeña choza, en ese momento vio un espejo con marco de plata, en realidad era una gran pieza, se acercó y lo miró por todos lados, era magnífico, se sentía atraído por ese bello espejo, estuvo alrededor de media hora mirándolo, cuando se iba a ir, apareció en la puerta de la choza, la que él creyó vacía, una anciana, le preguntó si le gustaba el espejo, él le respondió que sí, ella le dijo que si le interesaba podía llevárselo. El emocionado le dijo que cuánto valía, ella le dijo que era un regalo, solo con una serie de condiciones, él se desanimó, aún así la escuchó, la primer condición es que no podía venderlo, no podía cambiar el espejo, se debía conservar todo original, por último debía decir unas palabras que ella le daría en un papel, aunque él, le parecía bastante extraño, aceptó, quería tener ese espejo, ella en voz alta, decía así, recibo este regalo, con todo lo que en él conlleva, y prometo protegerlo a él, y a quien él habite. Al decir esto último la mujer dio un suspiro, y entró en la choza sin decir una palabra más. Al llegar a casa dejó el espejo en la sala, lo limpió y brilló muy bien, pronto se fue a dormir, cuando estaba profundamente dormido, escuchó en la sala una conversación, o al menos a un hombre que hablaba, o contaba algo, fue a ver con rapidez, y con sigilo pensó que tal vez era un ladrón, al llegar todo se quedó en silencio, pero alcanzó a escuchar la voz, para su asombro esta salió dentro del espejo, miró el espejo por todos lados, pero no pudo ver nada extraño, volvió a la habitación, pero esta estaba cerrada desde dentro, se quedó ahí pensativo, en realidad había alguien dentro de la casa. Sus sospechas se confirmaron al escuchar una risa dentro de su propio cuarto, dio un par de patadas a la puerta y la abrió, dentro no había nadie, en el espejo retumbó de nuevo la risa de hombre, ya no sabía qué pensar, eso que estaba pasando no era algo de este mundo, quiso salir de la casa, pero esta estaba cerrada por fuera, en ese momento sintió miedo de verdad, algo en su casa no estaba bien, y lo que fuera lo causaba el espejo, tomó un martillo y fue a destruir el endemoniado objeto, al acercarse lo vio, era un anciano pequeño, de menos de medio metro, aunque sonreía en sus ojos se veía la maldad, vestía con harapos, le habló con una voz demasiado fuerte para ser la de un ser tan pequeño, le dijo que recordara la promesa, en ese momento el hombre entendió todo, aquel espejo estaba maldito y en vez de ser un regalo era una maldición, el anciano desapareció no sin antes dar una risotada espeluznante. El hombre no sabía qué hacer, volvió a su habitación, esta con la puerta destruida permitía escuchar, patente el conteo del duende en el espejo, 1, 2, 3, uno más cae en el espejo, otra vez esta era su constante diatriba todas las noches, el hombre se acostumbró a vivir con aquel ser, nunca lo veía, solo lo escuchaba cada noche y se daba cuenta que recorría toda la casa, porque movía todo de su lugar, él nunca encontraba nada de lo que necesitaba, cuando entendía que era el duende que lo había hecho, soltaba su peculiar risotada en cualquier lugar de la casa, ya fuera de día o de noche, el hombre sentía enloquecer, más aún que desde que dicho personaje vivía en su casa, todo había empezado a salirle mal, volvió al lugar de la choza, para ver si podía preguntarle a la anciana qué podía hacer para deshacerse del espejo, y por ende del duende, pero allí no había tal, solo un gran árbol había, nunca hubiera habido una choza allí. Al llegar a casa se tiró en su cama, y pudo ver tirado en un rincón el papel que le dio la anciana, entendió que esa era la manera de deshacerse de tan endiablado espejo, al igual que la anciana, lo dejó fuera de casa, esperando que alguien lo quisiera, todas las mañanas sacaba el espejo fuera, allí permanecía todo el día, no le importaba dejarlo en la noche, si alguien se lo llevaba se libraría de él, pero el espejo siempre amanecía en la sala de la casa, en el lugar donde él lo puso por primera vez, era el duende quien lo metía a la casa, por fin pasó una joven muy bella y se quedó mirando el espejo, él pensó que no debía hacerle ese daño a una mujer tan joven, y tan hermosa, pero la risa de aquel personaje en la cocina le hizo recordar lo que estaba viviendo, así que hizo exactamente lo mismo que le hicieron a él, la mujer dijo que no podía llevar el espejo, porque él no la ayudaba. Cargó con el espejo y la siguió por un largo camino, mientras atrás escuchaba el contar del duende 1, 2, 3 una más que cae en el espejo otra vez, pareciera que ella no lo escuchaba, porque seguía hablando de lo bello de aquel espejo, al llegar vio que ésta vivía en una gran casa, él volvió a pensar en el mal que le podía estar haciendo, pero tomó fuerzas para no arrepentirse y volvió a su casa, dejando a la joven con el espejo, él estuvo pendiente de esta, para saber qué pasaba con ella, semanas después la encontraron muerta, se había envenenado, familiares y amigos dicen que se había vuelto loca, hablaba sola y decía que un hombre la acompañaba en la casa, del espejo nunca más se supo, pero en el mundo debe estar albergando al duende y su maldición.